pandemia en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está preparada la ciudad de Buenos Aires para contener el pico que se espera para mayo? Estamos en comunicación, estamos allí con el vicejefe de gobierno, Diego Santilli. Muy buenas tardes, Diego, gracias por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Diego, vemos, bueno, los casos a nivel país son 502, los casos confirmados, por lo menos los que se conocen hasta el momento, y la ciudad de Buenos Aires registró 167 casos, de los cuales, dice la información oficial, 161 casos están activos, es decir, todavía no se han recuperado. ¿Cuál es la condición médica de esos 161 casos? Porque hay poca información al respecto. No, tenemos 53 altas, dados de altas. Tenemos 53 personas dadas de altas y 3 personas fallecidas, para aclarar dentro de ese espectro. Es decir, sí. Quedan 117, si no me equivoco, quedaban digamos, en atención. 117 casos, lo que se llama todavía activos. ¿En qué condiciones están? ¿Cuáles están graves? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el panorama en ese sentido? No, están todos en monitoreo, en seguimiento, pero esa información te la puede dar salud. Yo lo que digo es, la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, tuvo unos 175 casos, hoy, 53 dados de altas, 3 fallecidos, ese es el número exacto más o menos que está. Como vicejefe de gobierno, ¿cuentan con información sobre cuántos casos o qué nivel de demanda hay en las unidades de terapia intensiva de los hospitales de la ciudad, de los hospitales públicos de la ciudad? Sí, nosotros tenemos una programación integral y una planificación que tiene que ver con la preparación de esta pandemia que hoy empieza a suceder, digamos, de alguna manera, pero está el sistema de salud preparado, está el equipamiento en camino, estamos trabajando sobre los respiradores, sobre las camas, sobre los insumos, pero también sobre los recursos humanos, porque no es cuestión de tener una cama, al lado de la cama tiene que haber un profesional, una profesional, digamos, que acompañe en todo el sistema. Me refiero a enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, digamos, todo el sistema que tiene que tener logístico para el sostenimiento de cada uno de los casos. Y preparamos también camas de hotelería, como ya saben, 2.091 camas de hotelería, paradores, centros de inclusión. Tenemos una planificación integral en la ciudad, preparándonos para cualquiera de los escenarios que plantean los especialistas, pero el trabajo hoy central es el de que ese crecimiento que verificaste en otros países del mundo, que sabemos que van a crecer la cantidad de casos, sí, suceda más aplanado, que es el objetivo. ¿Qué significa más aplanado para el que nos escucha? Significa que nunca sature el sistema de salud de nuestro país y de nuestra ciudad. Entonces ese es el trabajo y creo que es lo que ha impulsado el decreto presidencial del presidente, ¿no? Aplanar la curva es el nuevo grito de guerra casi de los ciudadanos alrededor del mundo. Ahora los sistemas de salud están siempre bajo presión y sobre todo si se dan estos picos de pandemia que se están registrando en otros lugares. En ese sentido, para ir preparándose en el caso de que se den esos picos y la situación se vuelva más crítica, ¿cómo se está ganando tiempo? Por ejemplo, ¿cuántos respiradores está comprando la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos tiene por habitantes en este momento? Pero no es por habitantes, nosotros tenemos un sistema de salud que se compone de 33 hospitales públicos y 46 centros de salud. Cada hospital público tiene camas. Ejemplo, el Pirovano tiene 340 camas de internación. Lo que empezó a hacer el sistema público de salud es aquellas operaciones programadas se postergan hacia adelante, las que no sean de emergencia. Entonces, para tratar de liberar 170 camas de internación. Después el Pirovano tiene la terapia intensiva. Entonces, todo ese trabajo es el que se está haciendo. Lo que nosotros necesitamos por encima del sistema público de salud son 186 camas en terapia intensiva. Lo que necesitamos por encima de internación, unas 450 camas. ¿Cómo sacan ese además, cálculo? Unas 2.000 camas, sí. Y además unas 2.000 camas en pacientes de internación que no es hospitalaria, sino que es en hospitales. Ese es el cálculo
que el equipo sanitarista nuestro nos propone para la Ciudad de Buenos Aires en el marco de las curvas de los que los científicos plantean. Entonces, eso es lo que estamos preparando. La ciudad va en camino a estar preparada y planificada para toda esta operación, y después, bueno, tenemos que ver cuál es el resultante del crecimiento de la pandemia, ¿no? Ahora, Diego, entendiéndole y diciéndole a la gente que va a haber más casos, que claro, va a seguir creciendo la cantidad de personas. ahora, Diego, en países muy desarrollados como Francia, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, la pandemia está, digamos, no sé si fuera de control, pero Estados Unidos se habla de 70.000 contagios, la ciudad de Nueva York más de 20.000 contagios, es decir, ¿por qué considerar que un número tan escueto de camas va a ser suficiente si los números que uno está observando de otras sociedades son tan críticos? Porque no es escueto. Esto es el adicional que necesita el sistema público de salud. A eso le tenés que agregar las camas del sistema privado de salud, de las clínicas, de los diferentes sistemas de salud que tiene la Argentina. Entonces, no es que es escueto, es en el adicional atendiendo a la curva de la pandemia que analizan los científicos. Digo, no es escueto, por favor, es en adicional al sistema público de salud, que es importantísimo el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Vuelvo a decir, 33 hospitales, 46 centros de salud. Entonces, esa es la preparación que nosotros estamos llevando adelante. Pero lo más importante de esto, lo más importante y el desafío más importante fue este aislamiento decretado por el presidente. ¿Pero por qué es eso? Porque como vos mencionaste, Francia, Italia, España, nosotros pudimos ver antes lo que les pasó a ellos. A ellos los tomó con la curva, con la recta hacia arriba. Sí. Entonces, al ver eso, cuando uno toma los casos o cuando uno toma acción, cuando el presidente tomó la decisión de aislar a la sociedad, lo hizo 15 días antes que Italia y 13 días antes del pico en España. Eso nos dio un tiempo a nosotros para preparar el sistema para que nunca esa crecida que va a ser supere el sistema de salud. Y ese es el concepto. Sí, está claro el concepto. Otro de los conceptos claves que los especialistas en todo el mundo están virtiendo es que además de la cuarentena se necesitan testeos, cantidad de testeos masivos para poder detectar los casos anticipadamente antes de que se conviertan en graves, sigan contagiando y se los aísle. La Ciudad de Buenos Aires tomó la iniciativa de habilitar los centros de vigilancia activa. ¿Están considerando ustedes un testeo masivo de la población de la ciudad, de generalizar todavía más el testeo para tener mayor información con mayor precisión y aislar los casos anticipadamente? Estamos ampliando la capacidad de testeo, tal cual lo dispusieron las autoridades sanitarias nacionales, y tenemos los centros activos y estamos trabajando en eso. ¿Cuántos testeos por día se hacen en Ciudad de Buenos Aires? Eso te lo va a responder el ministro de Salud. Yo lo que digo es sí, ya empezamos. ¿Por qué no podemos tener una respuesta desde usted, es el vicejefe de gobierno? Digo, ¿por qué no podremos tener una respuesta sobre un dato tan clave? Porque yo soy el vicejefe de gobierno, pero no soy el ministro de Salud. Y hay que ser responsable en esto. El ministro de Salud es el que informa sobre cada caso de salud y cómo está trabajando. Digo, yo tengo que ser responsable en esto. La autoridad no hablo de cada caso, sino la cantidad de testeos. No estoy hablando de un caso eso particular. Lo da la autoridad, pero eso lo da la autoridad sanitaria. Recordemos que hay diferentes casos de testeos. Está el testeo que se toma con un kit y está el testeo que se hace por PCR. Sí. Y el PCR es el que tenemos que trabajar, es el que más certidumbre da. Entonces, me gustaría que lo responda un médico, un ministro de salud, no el vicejefe de gobierno. El vicejefe de gobierno tiene que ocuparse de la planificación integral como lo hace el jefe de gobierno. Pero en relación a la planificación integral, le pregunto, Diego, ¿están planteándose la posibilidad de hacer testeos más masivos dentro de esas estrategias para contener la epidemia? Estamos ampliando la capacidad de testeo en la Ciudad de Buenos Aires con los centros que hemos determinado y la autoridad sanitaria, el ministro de Salud va disponiendo su ampliación. Para eso requiere tener más reactivos, para eso requiere la logística que estamos haciendo y lo estamos empezando a hacer. Y otra cuestión es, ya lo empezamos a hacer. ¿Cuánto se extiende la cuarentena y la posibilidad de que de alguna manera cambiar la estrategia y concentrar las cuarentenas en los distritos más afectados, por ejemplo, provincia de Buenos Aires con su conurbano y la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué posibilidad hay de que eso suceda? Bueno, hay que analizarlo. Recién yo diría que
del aislamiento, esta cuarentena que hemos tenido, la información la vas a tener la primera semana de abril, ¿no? Porque es los 14 días que uno tiene que permanecer donde el virus va contagiando. Entonces, es una definición que lo van a dar los científicos y especialistas seguramente con el presidente, y a partir de ahí acataremos la decisión. Recordemos que todas las decisiones que se han tomado es en función de los científicos, epidemiólogos y médicos de nuestro país y de nuestra ciudad. Así que ellos son los que van a decir y ahí haremos lo que se disponga. Y última cuestión, Diego, en otros países, por ejemplo Brasil, hay una diferencia de criterio muy preocupante entre el gobierno federal y los estados provinciales, tanto es así que bueno, toman decisiones muy divergentes. Existe un alineamiento total entre, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud Nacional, el Gobierno Nacional, en el modo en que se está llevando adelante la contención de la pandemia o la mitigación de la pandemia? ¿Hay diferencias de algún tipo? Absolutamente trabajamos en equipo con el presidente de la Nación, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el jefe de gobierno de la ciudad, todo y los demás gobernadores trabajamos, absolutamente somos un solo equipo. Pero en un equipo puede haber diferencias de perspectivas que se comparten en equipo. ¿Hay alguna diferencia de perspectiva desde Ciudad de Buenos Aires? Mira, esa es más materia de salud, ¿no? Es más materia del área sanitaria y de salud. Nosotros trabajamos en coordinación absoluta y si usted me pregunta a mí, nosotros en materia de seguridad articulamos todo el tiempo, las 24 horas del día, con la ministra de Seguridad, con el ministro de Seguridad de la provincia. Nuestro deber es trabajar articulados con el ministro del Interior, Guado Pedro. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y estamos articulando en Horacio. La imagen de Horacio, Alberto y Axel es lo que marca nuestro camino. Ahora, ¿hubo alguna diferencia, algún comentario desde la Gobernación de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, cuestionando la decisión del gobierno de la ciudad de poner controles en los bordes de la ciudad que vinculan con la provincia? Yo estuve al aire con Sergio Berni ayer y nosotros trabajamos en coordinación. Todas las decisiones las tomamos con Nación. La ministra de Seguridad de Nación trabajó sobre las Panamericanas y grandes rutas, nosotros trabajamos sobre los accesos, está todo en coordinación. Obviamente lo que planteó Sergio Berni es que nadie pensara que tendría que tener bloqueos y cortes que no sean programados y que tengan que ver con el control. Y yo estoy de acuerdo con lo que él plantea. Bien. Absolutamente, o sea, tiene que ver con eso. Nosotros trabajamos coordinadamente y la coordinación se ha visto el propio martes a la tarde y miércoles a la mañana cuando se hicieron los controles en Panamericanas y rutas de acceso por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires, en los accesos de control a la Ciudad de Buenos Aires y de salida, de entrada y de salida, donde vos tenías a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y más adentro a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Muchísimas gracias, Diego Santilli. Muy buenas tardes. Gracias por estos minutos. Gracias. Nos vamos ahora a Colombia. Hay protestas callejeras por el hambre. Tenemos hambre, dicen, en el medio de una cuarentena que decidida por el presidente colombiano. ¿Puede pasar ese tipo de demanda social en la Argentina? Estamos en comunicación con Mauricio Reina, economista, analista político, para entender qué está pasando en Colombia. Muy buenas tardes, Mauricio. Te saludo.